Mis amigas o muchas de sus amigas han pasado o están empezando el proceso de la premenopausia o perimenopausia, los achaques que muchas veces consideran que estamos enloqueciendo, que no tenemos ganas de hacer las cosas, que solo queremos dormir, que todo nos altera y nos pone histéricas. Y, y es importante que nos informemos un poquito y sepamos qué nos pasa o qué le pasa a nuestro cuerpo cuando entramos en este proceso. Y por eso invitamos aquí al doctor para que nos pueda apoyar un poco, nos pueda dar como una cátedra de qué podríamos hacer. Quienes tengan interés también podrían acudir a consulta con él. Y pues está abierto nuestro chat para que puedan hacer preguntas, para que nos puedan compartir también ustedes lo que pasan, lo que viven o lo que han vivido. Y pues le doy la palabra y la bienvenida. Gracias, gracias. Muy amable por esta atenta invitación. Realmente el tema es relevante porque nosotros tenemos una población que consideramos que está envejeciendo. La curva de crecimiento de la población hace que tengamos a futuro mayor gente senil. Entonces, esto lleva como consecuencia que tengamos enfermedades o un incremento de enfermedades que consideramos enfermedades crónico-degenerativas, principalmente lo que son enfermedades cardiovasculares, que son infartos, eventos vasculares cerebrales o trombosis venosas. Sabemos que la mayoría de la gente pues se muere por una situación normal de envejecimiento, pero concomitante a esto hay situaciones que les llevan a tener este tipo de enfermedades y padecimientos que conllevan finalmente al desenlace que va a ser la muerte. Si partimos de un principio de que el proceso de lo que llamamos nosotros la menopausia o el climaterio, si partimos del principio que no es una enfermedad, entonces podemos entender muchas cosas y abordarlas desde varias perspectivas. Hace un momento, Anita, hacías comentario de que va a ser dependiente de las situaciones de los entornos que tengamos. Sí. Y es muy cierto, o sea, realmente cada mujer vive el proceso de la menopausia de acuerdo a sus circunstancias que le rodean. Tiene una situación familiar, tiene una situación marital, tiene una situación de trabajo y aparte las situaciones también biológicas de herencia. Y todas estas contribuyen a los cambios que puede tener como manifestación para tener esta transición. Nosotros tenemos un nacimiento determinado con estructura celular a nivel de los ovarios. Los ovarios producen sustancias que se llaman hormonas. Estas hormonas están apagadas y a partir de los 8 a 12 años que empieza el proceso de que llamamos pubertad, despiertan y empiezan a producir las hormonas. Entonces, este despertar hormonal que tenemos no es más que el proceso que nos hace que pasamos de una infancia a un proceso que puede ser reproductivo. Que aunque no tengamos la madurez para poder tener hijos, ya estamos teniendo la producción de ovocitos o de óvulos que pudieran ser fecundados a través de una relación sexual o de otras formas para poder tener un hijo. Es el proceso en donde el cuerpo se prepara, ¿no? El proceso reproductivo. Ajá. Entonces, la vida reproductiva óptima de una mujer, pues como tal te implica todo este proceso de maduración que va teniendo en sus órganos. Va teniendo crecimiento, que es la talla, va teniendo un brote mamario, va teniendo una salida de vello y finalmente se ensanchan las caderas, las piernas, acúmulo de grasa en estructuras que van a marcar un proceso hormonal y finalmente la menstruación. Okay. Esos son procesos para la reproducción. Entonces, la menopausia es el cese de esta producción hormonal. Vamos teniendo disminución de la producción de estos ovocitos, por eso se de habla estos óvulos que producen estas hormonas. Que hay un proceso, ¿no? Es la perimenopausia que se refleja con las alteraciones hormonales. Sí. El ciclo menstrual no es el mismo, si te tardaba 3 días, ahora te puede tardar 8, o de repente sí llega o de repente no llega. Así es, esta transición comúnmente nosotros la empezamos
a observar en una forma clínica o la consideramos en una forma clínica a partir de los 40 años. A partir de los 40 años la mujer puede empezar a tener estos cambios que son de la transición para llegar a tener completamente la ausencia de la menstruación, Y que ahí es es la donde se menopausia. declara la menopausia. Menopausia como tal es un término que llamamos el cese de la menstruación por más de un año. Ok. Esa es la menopausia. Continuo. Un año, Un año sin continuo. menstruar. sin haber menstruado. Ok. Esa es la Continuo. menopausia para nosotros, como definición, porque en base a eso también nosotros, en nuestro actuar médico, tomamos decisiones clínicas para hacer procedimientos de acuerdo a las circunstancias que tiene el paciente. Pero todo esto engloba una situación que llamamos climaterio, que es lo que precede, lo que está en el momento de la ausencia de menstruación y lo que posterga después de la ausencia de menstruación, que es toda la vida, que es ese climaterio. Por eso llamamos todo esto como el climaterio. Pero hay la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y realmente no debe ser situaciones tan complejas, sino que se han tratado de señalizar en estos apartados para fines clínicos y para poder hacer mandatorio de qué estudios tenemos que pedir nosotros como médicos en algunas pacientes. Y para también poder entender la circunstancia que cursa la usuaria, la paciente o la paciente que demanda una consulta. Y en base a estos grupos de edad también se piden los estudios pertinentes. No se trata de, tengo sospecha y me voy a hacer un perfil ginecológico. No. La única situación, por ejemplo, de pedir un perfil ginecológico que engloba pedir hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, estradiol, prolactina, inclusive hasta testosterona, perfil tiroideo. El perfil tiroideo es un apartado especial. Pero en estas hormonas que se producen por parte de la mujer, a nivel de los ovarios principalmente, solo se pide bajo circunstancias muy especiales, por ejemplo, antes de los 40 años, que tuviéramos realmente la duda si la dama está empezando con una menopausia precoz, que es antes de los 40 años. Eso es, o una falla ovárica prematura, antes de los 40 años. Eso es prematuro para una paciente. Sí, por eso dicen ahora que, ya están dando muy temprana las menopausias, ¿no es eso? Son situaciones especiales. El común de las damas, el común de las mujeres, en los estados del sur más o menos se observa a 46 años, en los estados del norte se observan a los 49 años. Todo esto se le puede atribuir a la cantidad de la masa corporal, la grasa corporal. No tiene nada que ver la edad en la que la mujer empezó a menstruar, porque muchos dicen, es que como yo menstrué a los 11, por eso a los 36 ya están en la perimenopausia. No, eso no tiene tanta relación. Sí tiene mucho que ver el aspecto familiar. Por ejemplo, cuando hay la oportunidad de preguntar a la mamá, a la tía, a las hermanas, ¿en qué edad dejaron de menstruar? Sí es un patrón que sí puede tener herencia. Por ejemplo, hay líneas familiares que exactamente a los 45 dejan de menstruar. Bueno, es una idea, nada más para decir a las damas que pueden darse un aproximado cuando van a entrar ellas en un proceso de la transición a la menopausia, ¿no? Pero no, solo es una idea. Por eso señalo las edades en que promedio nosotros esperamos tener esta falta, la falla, la situación de que en forma normal dejan de trabajar los ovarios y dejan de producir estas hormonas. Ok, si volvemos al tema de los estudios y los análisis clínicos, yo leía que no tenemos que enfocarnos o encasillar la menopausia únicamente a que dejas de ser fértil, ¿no? Y que ya no vas a poder reproducirte, porque dice que tenemos órganos que son captadores de hormonas, ¿no? Que por eso la pérdida de memoria, los dolores articulares, los infartos también, ¿no? El promedio en mujeres menopáusicas, y la caída de cabello. Así es. Sí, todo esto hay circunstancias que se aumentan. La situación de hablar del entorno es por esto. Por ejemplo, se ve que todos en algún momento, a partir de los 40 años, tenemos incremento de la grasa corporal. Ese es un fenómeno que estamos viendo y hasta que volvemos a agarrar cuerpo como de niñitos, ¿no? La pancita, de bebés hacemos grasa, ese es el detalle. Que esa grasa que se hace centrípeta, que se hace a nivel del abdomen,
no es una grasa que pueda ser tan buena. Y esa grasa que estamos empezando a acumular antes de los 40 años, para irnos como que nuestro cuerpo se va preparando para empezar a una situación de climaterio, esa grasa no necesariamente es tan buena tenerla. La grasa que empezamos a hacer, muchas de las veces es porque estamos comiendo más de lo que necesitamos. Si basamos en que lo que comemos se hace energía, y si esa energía no la estamos empleando en lectura, en ejercicio, en actividades diarias, se tiene que acumular y se transforma a través del hígado y se transforma y se llega a depositar en el adipocito. El adipocito se encuentra en la grasa, principalmente la grasa visceral. Cuando se inicia los cambios hormonales de niñas, se acumula la grasa en una forma equilibrada, se acumula en mama, se acumula en caderas, se acumula en las pompas, se acumula en las piernas y da a la mujer un aspecto completamente feminoide. Torneado, ¿no? Torneado. Después de determinado tiempo, la grasa se empieza a acumular a nivel de la grasa del abdomen. Lo que no entendemos es que nuestras hormonas van perdiendo como que energía, ¿no? Y nuestro cuerpo trabaja más lento de lo que venía trabajando. Eso es, nuestro cuerpo trabaja más lento en su metabolismo y esto facilita que vayamos acumulando mayor cantidad de esta energía en grasa. Esa es la situación. Y ya no tenemos energía. La energía. Por eso queremos dormir, nos da dolor articular, ¿o no te pasó a ti en algún momento? Sí, claro. Yo he escuchado muchas amigas, no todas tenemos los mismos síntomas, pero todas padecemos algo. Bueno, hay una situación. Esta grasa que estamos hablando produce también sustancias, produce también a nivel, sí, genera procesos inflamatorios. La grasa tiene particularidades de producir sustancias que pudieran ser buenas y pudieran ser malas. En su mayoría, cuando es en exceso, produce sustancias malas. Es lo que llamamos nosotros que es gordura, pero es inflamación. Esa grasa produce procesos proinflamatorios. Llamamos sustancias como interleucinas, factores de necrosis tumoral y hace también sustancias que mandan al cerebro otros funcionamientos. Por ejemplo, hace funcionamientos para poder tener saciedad y hace funcionamientos para poder seguir comiendo más. Pero no tenemos todo el equilibrio porque hay medicamentos que pueden inhibir o bloquear estos factores, pero todavía no está del todo este equilibrio para poder determinarlo. Pero la grasa también tiene la particularidad de aromatizar hormonas. Cuando tenemos mucha grasa y hay producción también hormonal, se aromatiza en esa grasa y también se produce un exceso de hormonas que también nuestro propio cuerpo puede producir. Es una situación por la cual... Es como cuando tomas vitaminas de más y lo tienes que eliminar por la orina, ¿no? O sea, no hay un equilibrio. Eso es una situación que rompe el equilibrio. Rompe el equilibrio, entonces, por eso algunas damas, cuando tienen cierto sobrepeso, las manifestaciones del climaterio no son tan severas como la que tiene una persona que no tiene tanta masa grasa. Ajá. Pero hay una circunstancia. Como ya entendimos entonces que vamos acumulando grasa para llegar a los 40 años en una forma más de lo adecuado, y si además tenemos factores que contribuyen a tener mayor proporción de grasa, como sedentarismo. Lo que está acabando en nuestro tiempo es la falta de actividad física, la disciplina de hacer ejercicio, los alimentos principalmente ricos en carbohidratos, los alimentos ricos en grasas saturadas de animal, los alimentos salados, los embutidos, los alimentos, las fritangas como tal. Entonces, todo este tipo de alimentos se consideran proinflamatorios y que además facilitan su absorción para acumularse en la grasa, porque son de fácil absorción y de fácil acumulación para hacerse grasa. Entonces, estos también contribuyen a estos procesos proinflamatorios en la paciente que está en la transición al climaterio. Y si entendemos además que la paciente tiene una situación de trastorno de sueño per se, esto es el mal del tiempo. El mal del tiempo actualmente es el celular, la tableta, las redes, ¿no? Que ahorita también sirve para una situación de información y educativa. Estamos utilizando una red en un
fin que queremos que sea Educativo. de transmitir enseñanza, porque la lucha tiene que ser cultural. Tenemos que Sí. mantener una situación cultural en temas que nos pueden influir en nuestra persona. Pero para muchas situaciones también son mal utilizadas, entonces las personas no duermen bien y eso también les conlleva tener mayores trastornos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta dama que duerme mal, que no hace ejercicio, que fuma, que come Bueno, no carbohidratos fumo. y que además tiene enfermedades concomitantes, como la tiroides, que eso es lo que Sí, hablamos a partir de los 40, yo. un 15% de las mujeres o hasta un 20% de las mujeres tienen envejecimiento de su función tiroidea. La tiroides deja de trabajar en una gran proporción de las mujeres. Entonces, por eso pedimos como uno de los estudios, como parte del protocolo, la tiroides para saber que estén trabajando bien. Y ese también es un factor que tiende a haber mayor herencia. O sea, es un padecimiento que tiene 17-1. Más padecen 17 mujeres que un caballero. Entonces, es un padecimiento más frecuente. Entonces, enfermedades como concomitantes con la que llega la paciente, que acompañe diabetes, que acompañe mal funcionamiento de tiroides, enfermedades reumáticas, van a exacerbar. ¿Articulares también? Sí, lupus eritematoso, artritis reumatoide, que son de los más frecuentes, van a afectar más el comportamiento a nivel del cerebro, a nivel de la percepción de la paciente, el estado del climaterio. Las mujeres que han sido operadas y han perdido su aparato reproductor, llámese ovarios, llámese matriz, o en su caso el conjunto de estos dos, ¿cómo pasan su proceso de menopausia? Aquí hay un fenómeno que llamamos la menopausia inducida, que nosotros estamos generando una menopausia inducida al quitar los ovarios, al quitar la función hormonal. Si quitamos los dos, es una menopausia inducida. Si conservamos uno, la paciente va a tener funcionamiento esperado normal, aunque sea con un solo ovario. Aunque le hayamos quitado el útero, un ovario puede mantener cierta función hormonal. Pero a la que le quitamos 2 ovarios de golpe, esa es una menopausia inducida en forma abrupta, súbita. O sea, súbita. sí sufre menopausia, al fin y al cabo. Es más severo, porque no le da la oportunidad a que paulatinamente vaya teniendo los procesos de cambio. Entonces, se va a poner muy mal de golpe, va a tener una supresión hormonal inmediata. Entonces, esa paciente habitualmente cuando le operamos, procuramos la prescripción inmediata, ya sea desde su alta del sanatorio, con un medicamento que supla la función hormonal para que no se ponga con la deficiencia en forma abrupta, porque si esa paciente le va a pasar muy mal. Por ejemplo, perdón la interrupción, iba a comentar, a mí me pasan una consulta en donde el médico dice, la matriz solo sirve para 2 cosas, para tener hijos y para tener cáncer. Y te venden la opción de que, pues si no quieres pasar todo este proceso, pues mejor quítatela. Ah, chihuahua. Entonces, sí sería bueno que los que nos ven sepan, ¿no? Que no es algo tan así de que lo apago y bajo el switch, ¿no? O sea, todo tiene un proceso y todo tiene una consecuencia. Sí, no, es una forma que algunos colegas manifiestan por circunstancias que puedan encontrar en cada paciente, pero sí, no, el útero tiene cierta función inclusive en cuanto al aspecto de la sexualidad y también tiene un aspecto en cuanto a la situación de la percepción del paciente para su funcionamiento como dama. A veces también la misma paciente cursa con un duelo al perder su órgano. Sí. Entonces, ahora, cuando es una situación en la que no hay vuelta de hoja, por ejemplo, una patología oncológica, ahí sí la prioridad es preservar la vida y mantener las funciones que tengan que preservarse como funciones fisiológicas normales. Para ese punto el útero sí puede en su momento quitarse. La controversia o la complicación que tenemos es cuando la paciente no tiene la fertilidad satisfecha y tenemos que quitar útero, ¿no? O que tenemos que quitar ovarios. Ahí sí es donde tiene uno que buscar procedimientos que pudieran ser con un aspecto de conservar para que conserve su fertilidad. Estas son situaciones muy especiales que ocurren en algunas pacientes, afortunadamente no en la mayoría, pero por eso tiene que ser un facultativo con criterio para poder tener las condiciones y que se escoja lo que sea mejor para cada paciente. Y fíjate no son recetas. Que sí está hasta mal
forma cultural, porque sí, ahorita que hemos platicado mucho de la menopausia entre amigas y conocidas, que eso, o sea, es una falta de conocimiento, de que así no es muy fácil, no, es que mi mamá, mi abuelita nunca tuvo porque le quitaron la matriz, Ajá. y por eso no tuvieron, pero lo que decías, o sea, no sabía, al menos yo ahorita, que al contrario, que le adelantas la menopausia al Y momento que va de implícito un retirarse. tratamiento hormonal, ¿no? Exactamente. Sí, Si porque antes quitamos llegaba y se le quitaba. el ovario como tal, Sí, Los sí. voy a interrumpir tantito. Tenemos una pregunta aquí que dice si podría explicar cuáles son las señales para saber que están entrando en este proceso. los síntomas. Sí, el común de las damas empiezan a tener trastornos en el ciclo menstrual. ¿Qué es esto? Empieza a tener menstruaciones ciertamente un poquito irregulares. Empieza a tener cambios en las características de la menstruación. Si a veces menstruaba cada 28 días en una forma puntual, ya sea que se adelante o en la mayoría se empieza a atrasar o empieza a tener verdaderamente ciclos completamente irregulares, ya O sangra en presentar cualquier 2 veces momento. al mes. Así es, empieza a sangrar ya en cualquier momento del mes. Esa es una manifestación. Y esto se da porque cuando el ovario empieza a tener este envejecimiento, empieza a no tener la producción adecuada a nivel de la estructura de las células de las hormonas que normalmente debe producir, estrógenos que estimulen una buena función y una ruptura del folículo para que produzca progesterona. La progesterona es la que señala que la mujer ovuló. Entonces, como no tiene estos ciclos tan regulares, empieza a haber tanto acortamientos del ciclo como alargamientos del ciclo y hay una situación que predomina un efecto estrogénico. El efecto estrogénico en el útero engruesa el endometrio y por eso vemos menstruaciones tan abundantes. Okay. Entonces, una de las manifestaciones más claras de que la paciente ya entró a la falla del ovario, se empieza a elevar la FSH. Antes de esto, se puede diagnosticar midiendo la hormona antimuleriana. Por ejemplo, cuando una paciente se somete a una técnica de fertilización asistida o que dice, quiero ver cuánto me voy a esperar para ver si a los 35 puedo yo tener hijos, la hormona antimuleriana se mide en sangre y se expresa un buen valor alto, pues esa paciente puede tranquilamente estarse esperando. Pero si esa paciente empieza a tener una hormona antimuleriana que va teniendo decremento, aunque FSH esté normal, LH esté normal, estradiol esté normal y tenga ciclos regulares, esa paciente sí ya está avisando a su cuerpo que tiene una deficiencia y que pronto puede tener una falla ovárica. Ella ya está avisando a su cuerpo que va a tener deficiencia de estos productores de hormonas que van a ser para la fertilidad. Entonces, uno es el trastorno del ciclo. 2 es el bochorno, que es el síntoma más principal que aqueja a las damas. Sí. El bochorno realmente, bueno, el severo, el que la paciente tiene una incapacidad importante es de un 15%, no es tanto. Es una paciente que a veces, aunque le estemos medicando, sigue con manifestaciones importantes del estado bochornoso. Es la sudoración, el calor, el flachazo que describen. De repente está en un ambiente frío y está sudando. Así es. ¿No? Sientes que te quema. Y se caracteriza, anda habitualmente con un abanico. Ajá, o anda buscando el ventilador al lado de su cuerpo. Exacto. ¿No? Pero una pregunta antes de que continúes. En cuanto a lo del, como el primer síntoma de que se ve que la ausencia total del periodo. La ausencia total ya es la menopausia. Bueno, ¿qué pasa para aquellas que no han tenido o sea, que pues desde muy jóvenes no tuvieron ovario poliquístico? Que no son regulares. Sí, que no son regulares, o sea, que menstruaban cada 6 meses, cada 4 meses. Entonces, ¿cómo identificar eso? Ellas van a tener con mayor manifestación el estado bochornoso. El bochorno. Puede también estar asociado a cambios en el sueño. Y el que yo le digo a los pacientes cuando van acompañados, le pregunto al señor, ¿cómo la ve? ¿La nota un poquito más romántica o menos romántica? Aquí voy a en este punto se ponen un poquito, yo les digo a las señoras,
antes de decir lo que va a decir, piénselo 10 veces, porque se ponen Se irritables. supone que hay mujeres que Eso, tienen resequedad vaginal, que ya esa es tienen la última dolor. manifestación. Ajá. Esta Esa es la también. última manifestación ya por franca deficiencia estrogénica, que no lubrican los genitales y tienen franca resequedad. Por ejemplo, hay otra pregunta aquí que dice que como pareja, hombre, ¿cómo puede apoyar a la pareja que está entrando a la menopausia? ¿Cómo puede ser empático con ella? Porque pues, es Pagándole un algo viaje con las amigas. fisiológico, ¿no? Claro, aquí importa mucho la situación del entendido de la pareja. La queja número 1 es la sexualidad. La queja número 1 en este proceso como parejas, al principio la relación se finca en un 80% en la sexualidad. ¿Terapia de pareja entonces? Más que nada, bueno, pueden ir con la terapia de pareja que quieran. El punto ¿O es que la acompaña a sus que conflictos? mantengan uno su afecto, que mantengan su amor, que mantengan el entendimiento y que el varón entienda que la mujer está teniendo un envejecimiento normal. Entonces va a haber disminución del deseo sexual, va a haber disminución de la libido. A la mujer en ese momento le preocupa más que ande planchado, que ande bien Este puede ser otro tema, porque hay arterial. hombres que ocupan el tema de la menopausia para la infidelidad también, ¿no? Y Bueno, es aquí como el hay malos desconecte. entendidos. Aquí hay malos entendidos porque la mujer lo primero que hace para mejor seguir durmiendo bien y que no sea molestada y que no tenga conflicto con el esposo, en broma, supongo yo, le dice, ya, vete y búscate con quién. Y ahí va el sonso, te la cree. Pero le están diciendo, pues ahí sí hace caso. Le están dando permiso. Entonces, la mujer también tiene que tener la inteligencia y el hombre la inteligencia que su esposa, la dama, no está en condiciones de como era antes. Entonces es una transición normal. Sí, aquí como dices, aunque vaya a terapia, pero si no tiene la empatía de lo que dices, de que está pasando un proceso normal la pareja, entonces pues de nada va a servir que Es que vaya, yo considero ¿no? Porque que sí sería buena la terapia porque ni nosotras sabemos cómo expresar lo que sí, sentimos. pero primero hay que ir con el ginecólogo. Sí, y de hecho y iba a hacer otra decirle, pregunta. Bueno, ¿El ginecólogo tiene la capacidad de darnos un tratamiento hormonal igual que un endocrinólogo o tendría que ser a la par? ambos pueden mantener el tratamiento. Antes de abordar esta situación, quiero recalcar que la situación de pareja a veces solo estamos viendo la punta del iceberg de un conflicto marital. O sea, no es que llegó a la menopausia y ya llegó el divorcio, no. A veces ya son situaciones que traen de un tiempo atrás que no han podido ser resueltas. Entonces, lo primero es sentarse y decirse si se quieren o no se quieren. Si se quieren, Ah, bueno, y que también sepan que la perimenopausia son años. Así no es de un mes y ya acabó, no. Puede ser hasta 3, 4 años de todo el proceso hasta que finalmente la menstruación se ausenta. Bueno, y otra pregunta ahí, ¿cuándo te das cuenta que ya terminó la menopausia? Menopausia como tal, por definición, estoy hablando solo del año. Lo que sigue después ya es todo lo que engloba la posmenopausia y todo esto está englobado en un proceso que llamamos climaterio. Entonces, la mujer va a vivir toda la vida con antes de su edad reproductiva y con un después de su edad reproductiva. Ahora, ya vamos a dejar en paz a los pobres hombres porque al hombre no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Ah, bueno. No le van a dar pamba, no van a decir que nosotros estamos fomentando que le den pamba. ¿También viene ese proceso? El hombre también cursa con un proceso de déficit hormonal, pero está más dado porque nosotros producimos también una hormona en forma continua y normal y siempre estamos produciendo la hormona. El decremento hormonal se da por la disminución de la masa muscular. Por eso mi insistencia es de la actividad física. La actividad física es una situación relevante para cualquier mujer si quiere cambiar su aspecto del climaterio. Si quiere llegar a un climaterio más sano, pues tiene que tener modificaciones de hábitos de vida. Yo le digo avisa. Avisa es mi término que digo hábitos de vida saludable. Y englobo hacer ejercicio por lo menos 5 veces al día. No, a la semana. La semana. Perdón, a la semana. Digo, es que pensé que hablaba yo de sexo.
Entonces me equivoqué. Tome nota. Sí. Entonces, hacer ejercicio por lo menos a la semana 5 veces. Pero dentro de estos ejercicios también tiene que hacer actividad física de fuerza, que eso antes omitíamos. Solo mandábamos a actividades aeróbicas, a caminata y pensábamos que podía ser suficiente. Actualmente ya se vio que no, que tiene que haber ejercicios de fuerza. Yo que le digo al paciente hacer sentadillas. No tiene que ser hasta abajo. Puede empezar con sentadillas pocas, puede empezar con 10, puede tomar medio litro de agua en cada mano y hacer con los brazos. La situación entre más masa muscular haya, hay más producción de sustancias que se ponen al efecto inflamatorio. Hay más masa muscular, hay más producción de sustancias que se ponen a sustancias que producen cáncer. Y entre más masa muscular también se modula mejor el comportamiento de la grasa y de las hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces hay menos producción de hormonas libres en sangre, o sea, menos hormonas, hay más hormonas fijas a la hormona transportadora de hormonas que las lleva donde se necesita. Para eso sirve el ejercicio. El ejercicio también produce a nivel cerebral. A nivel cerebral produce sustancias gnósticas, sustancias que nos enseñan a aprender o nos facilitan el aprendizaje. Y también quitan el proceso inflamatorio, libera serotonina, libera sustancias también placenteras que necesita la mujer producir más en la transición al climaterio, igual que el hombre. Cuando tiene este envejecimiento muscular, pues también se pone muy mal porque hay deficiencia de testosterona. También no solo va a tener manifestaciones de cambios en el humor, cambios en el sueño, también puede haber cambios en su fortaleza sexual, ¿no? Entonces, para concluir más el punto en cuanto a lo que decía de la sexualidad y la pareja, y ya ahorita abordo lo que me decían del aspecto hormonal. En la situación de la fortaleza de la sexualidad, es como un ejercicio. Ustedes cuando van a hacer ejercicio, ¿qué hacen? Ahorita ya tienen listos sus tenis, su calceta, hasta la ropa interior que van a llevar ya la tienen separada, ¿no? Ya se levantan y ya solo se visten y salen a correr o salen a hacer la actividad que tienen predispuesta a hacer. La sexualidad debe ser igual. Ustedes deben de tener una iniciativa como mujeres, porque el hombre si se lo dan diario, diario lo va a agarrar. ¿Me explico? Sí, entonces ustedes tienen que tener la iniciativa de prepararse como mentalmente. El paracetamol cada 8 horas. Así debe ser. Así debe ser. Sí. Oral. ¿Cómo hablar de sexo? Porque no haga nada, ¿no? Porque platicamos de sí. El punto es que se debe de también la mujer preparar mentalmente y debe de ella decirse, ya le voy a dar su agarrón a mi muchacho, le voy a dar su agarrón a mi muchacho, le voy a dar su agarrón, o sea, prepararse mentalmente, porque ¿qué pasa? El hombre intenta una actividad sexual y pues la mujer lo rechaza, terminan de pleito, entonces... Y una cosa lleva a la otra. Pero ya el conflicto ya estaba. Entonces, esas situaciones, también la mujer, para mejorar la sexualidad, sí tiene que mentalizarse. Eso ya se ha visto porque la mujer es muy complejo, el hombre solo es encendido y apagado. Tendríamos que romper como tabúes, ¿no? El uso de lubricantes, el que no lo vean como que algo que... Hay muchos aspectos que la mujer tiene que ir cortando. El problema es que la mujer desde que está chica le están manoseando, le están tocando. Hija, no te estés tocando tus genitales. Niña, cúbrete. Niña, vístete, ¿no? Y ya la tienen casada y ya luego sí es malo. Y ya la tienen ver de 45 años como si fuera una gran geisha. Pues si toda la vida le estuvieron bloqueando a que no tuviera aspectos de sexualidad abierta, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? en mi casa, nada. Absolutamente, totalmente. Bloqueado ese tema. Y tanto para hombres como para mujeres. Incluso hasta el tema de la menopausia. Ahorita es que empezamos sí, como porque, que a por buscar ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá. No sabemos, Mi mamá nunca, bueno, pero ella le quitaron todo, el ovario y las la matriz. Sí, la ella matriz. fue súbito. Ella su aspecto debió haber sido muy duro porque fue una situación súbita y no tuvo la terapia de reemplazo. No lo tuvo. En la terapia de reemplazo, la ventana de oportunidades se dice. El estudio WHI, que es un estudio que fue hecho en mujeres, enfermeras, mayores de 60 años, desde ahí ya estaba sesgado el estudio. Desde ahí ya la forma de hacer el estudio ya fue mala. Entonces de ahí pretendía evaluar
cómo se comportaban las mujeres que tenían estrógenos y progesterona y cuáles eran sus factores de riesgo. El estudio se tuvo que suspender a los 4 años, porque a los 4 años notaron un incremento de cáncer de mama por el uso de la terapia hormonal. Ese estudio ya tuvo más de 4 revisiones después de su publicación, que van como 24 años de haber sido publicado. Entonces satanizó el uso del estrógeno y cayó el desuso del uso de este tipo de terapia hormonal por prescripción médica. Y empezaron a ver uso de terapias naturales, dicen. Naturales. Esas terapias naturales pues no son naturales. Lo natural es lo que cortamos del árbol y estamos comiendo, estamos consumiendo. Pero todo lo que ya está envasado ya dejó de ser natural. Pero ahí la mercadotecnia aprovechó esos espacios y también vende productos que llaman fitofármacos o sustancias naturales que también son de consumo común. Ese tipo de productos no están completamente aceptados por las asociaciones que regulan el tratamiento, ni la Sociedad de Endocrinología, ni la Sociedad de Ginecología, ni la Sociedad de Estudio de Climaterio Americano, ni la Federación Internacional de Ginecología lo ha aceptado para uso los fitofármacos. Pero lo usan mal. Se usa porque hay una mercadotecnia atrás de esto y la paciente tiene la percepción de que está consumiendo algo natural, pero son estrógenos a dosis acumulativas. Por eso el producto también dice, su efecto lo va a ver mejor cada vez que lo siga tomando, a un mes, a 2 meses, pero no dejan de ser terapia hormonal acumulativa. Lo que se ha visto es que el estrógeno como tal produce una sustancia que se llama óxido nítrico, que es un vasodilatador, abre los vasos. Entonces al abrir los vasos, por eso se le vio que había un efecto protector. Por eso las mujeres estaban bien y ya después que llegaban al climaterio alcanzaban o casi igualaban los procesos de infarto como el hombre, porque dejaban tener el factor protector del óxido nítrico. Eso lo daba el estrógeno. El estrógeno también se vio que tiene una situación que a nivel de los huesos produce una sustancia que evita que el hueso se siga comiendo. Por eso nosotros producimos relacionada a las fracturas con la menopausia, con el entre más temprana la menopausia, sin ningún aporte ni estrogénico, ni ningún aporte tanto de calcio o de aporte de bifosfonato o productos que puedan generar hueso, mayor fractura. Así es. En una menopausia precoz, por ejemplo, las pacientes de antes de los 40 años sin un aporte adecuado, claro, van a tener mayores fracturas. Y ese es el impacto real cuando no se individualiza el tratamiento. Entonces esa paciente sí va a tener mayores problemas por este déficit del déficit de estrógeno en forma temprana. Otra pregunta. La ausencia total de la menstruación no implica que ya no haya riesgo de cáncer, ¿no? En este proceso, la mujer tiene que seguir con sus visitas ginecológicas ¿hasta qué edad? Toda la vida. Okay. Toda la vida mientras que conserve útero y conserve ovarios. A nivel institucional, algunas instituciones manejan que la citología hasta los 65 años. Pero, ¿y el ovario cómo lo vigilan? Entonces la mujer deja de llegar a una vigilancia, ¿no? ¿Y la mama cómo la vigilan? Como tenemos una población que va a entrar en un grupo senil, las instituciones también están saturadas. Y los mayores cánceres se ven en población de más edad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una lucha de células buenas contra células malas que están peleando en nuestro cuerpo. Y ya con la edad, las células buenas que van defendiéndonos se van agotando y van ganando las malas. Por eso casi después de los 65 años tenemos más detonantes para tener cualquier persona de nosotros con cáncer. Se piensa que puede haber un cáncer después de los 65 años en 3 personas. Si su tiempo de vida da la oportunidad de diagnosticarlo, se va a encontrar. Por eso es importante la vigilancia y la detección temprana. Por eso es importante hacer estudios en forma temprana para encontrar las lesiones cuando apenas empiezan y que aunque sea malo, se garantice que la paciente se va a curar. ¿Se puede considerar una modificación en la periodicidad de las visitas? Porque cuando somos mamás nos recomiendan cada año. ¿En este proceso podría ser cada 6 meses o seguimos con los...? Se tiene que individualizar de acuerdo al paciente, okay, de acuerdo a los factores que se identifican como de riesgo. Por ejemplo,
Si una paciente, digamos, tiene obesidad, es hipertensa, Ovario es diabética, poliquístico. tiene que tener una vigilancia más estrecha. Si una paciente toda la vida mantuvo una situación de ovario poliquístico, pero el ovario poliquístico que generaba aumento de peso, aumento de vello, cambios metabólicos importantes como resistencia a la insulina que llamamos, esa paciente tiene que tener una vigilancia más estrecha porque tiene un crecimiento endometrial. Ella por sí mismo, por estos factores de riesgo, el 50% de ellas genera sustancias en la grasa y en su propio cuerpo que estimulan el factor de crecimiento. Hay uno que llamamos como insulina, parecido a la insulina, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento a los tejidos. Okay. Entonces, esas pacientes tienden a hacer hiperplasias endometriales y la hiperplasia endometrial puede en su momento también seguir creciendo hacia algo malo. Como siguen produciendo hormonas por la grasa, entonces también tienen cierto estímulo para tener crecimientos a nivel de otra estructura. Y partimos de que el ovario poliquístico es un desorden hormonal, ¿no? Es un mal funcionamiento del ovario en el equilibrio hormonal. Entonces, ese desorden es el que conlleva que tengamos mayor producción de hormonas que producimos los caballeros como androstediona, y la androstediona a nivel de la grasa se produce más a estrona y a estrógenos y otro tipo de hormonas. Entonces hay un desequilibrio. Entonces el mismo ovario hace una barrera, una estructura dura que no le permite estar ovulando. Entonces mantiene cierto aumento de estrógenos más alto en su cuerpo con cierta cantidad de andrógenos más alta en su cuerpo. Los andrógenos son las hormonas que producimos más los hombres, que nos aumentan la masa muscular, que nos hacen tener vello, que nos hacen tener más vello, que nos hacen tener más acné, ¿sí? Nos hacen más con las 3 Fs. Feo, ¿qué más? Fuerte y gordo. Bueno, otra pregunta así rapidito. Ya tenemos más o menos como cuándo empieza la menopausia, como por ahí de los 45, ¿no? Puede. Y la edad máxima que alguna mujer puede decir, bueno, no, yo hasta a mis 50 me dio, o a mis 55. Sí, nosotros tenemos una entidad que llamamos menopausia tardía. La precoz ya quedamos que es antes de los 40 y la que aparece después de los 55 años le llamamos tardía. Si hay sus asegúnes, si hay pacientes que tienen menopausia tardía, que dejan de menstruar en una forma tardía. Esa sí es. Entonces hasta los 55. Pero también el hecho de llegar a los 49 y todavía estar regular en la... Es normal. Es normal. O sea, es bueno. Es normal, claro. Es bueno porque mantiene más masa ósea, mantiene más función gnóstica, mantiene más equilibrio, si sabe manejar todos los procesos. Claro, si llega con sedentarismo, si llega fumando, si llega con otros factores que contribuyen a decremento de su estilo de vida, pues va a llegar mal, si se desvela, si toma mucho alcohol. Aquí el paréntesis, el alcohol nunca es bueno. Okay. Aunque lo tomemos, nunca es bueno, ¿no? Entonces, igual que fumar, nunca es bueno. Entonces, todas esas circunstancias que pueda tener, pues sí va a tener, aunque de nada le va a servir tener esa longevidad del ovario, esa oportunidad de que su ovario siga trabajando bien, si no le está saboteando. Ella misma se está bloqueando, ¿no? O si se queda viendo mucho el Face, o está, o está muy atenta en su sexto sentido. Entonces, el de chismosa. Tenemos los 5, pero el del sexto, a veces estamos aquí, pero estamos allá. Entonces, en resumen, tú aconsejarías que para las que todavía no tienen la menopausia, que se empiecen a preparar en alimentación y en ejercicio. Y seguimiento. Y seguimiento médico, ¿sí? Lo que nos decían las abuelitas siempre, hijo, pórtate bien, no fumes, no tomes, levántate, haz tu ejercicio, levántate temprano, ten una disciplina. Desde levantarse es la disciplina, desde tender la cama, de hacer su ejercicio, arreglarse aunque no vaya a salir. ¿Me explico? Ya esa es una disciplina, son hábitos que tenemos que ir llevando para que cuando llegue el momento del déficit hormonal, nuestro estado emocional, límbico, también nuestras emociones estén equilibradas. Bueno, este es un mensaje como para nuestras hijas, ¿no? No, en general para la mujer que inclusive no llega a los 40. No, pero ahora va, o sea, ¿qué pasa o cómo sería
tendría que ser un cambio muy radical a una mujer de 50 años que nunca ha hecho ejercicio. Nunca es tarde. Ok, pero a eso Nunca es voy. tarde. Nunca es tarde. Sí, le va a costar un poquito más, pero sí se puede. O sea, sí le va a costar más, sobre todo si tiene mucho sobrepeso, le va a doler las rodillas, le va a doler los pies, va a tener que tomar algunos Lumbares, medicamentos, ¿no? le va a doler la espalda, pero nunca es tarde para poder empezar a modificar el estilo de vida. Nunca es tarde y siempre va a haber beneficio. Sí, eso es a lo que voy. Bueno, vamos para las que todavía no están. Ahora, para las que ya estamos, y me incluyo, el consejo es prácticamente el mismo, El ¿no? médico de confianza El médico. que determine los estudios necesarios. A partir de los 40 años, la mastografía. Evaluar bien los ovarios, evaluar bien el útero, evaluar bien la citología como mínimo, evaluar bien colesterol, triglicéridos, ¿de acuerdo? Reducción de la cintura, del grosor de la cintura, la actividad física, ¿de acuerdo? Control si se tiene presión arterial alta, control estricto de la presión. Se ha visto que el ejercicio y el tener control de peso y disminuir la sal, controla la TEA. O sea, Bueno, no es mágico, pero sí se puede. Pero es poco. yo no sé, he escuchado, ¿no? No es como antes que hacías una dieta o que ibas con un nutriólogo y te daban Esquema. un esquema y bajabas 2 kilos en un mes. Ahorita puedes bajar 500 gramos en 3 meses. Y entiendo que es Por todo el este proceso, ¿no? Que nuestro que se ha metabolismo vuelto se vuelve lento. más lento. Y quiero entender que hasta en la alimentación tenemos que cambiar, porque van a haber alimentos que te provoquen también inflamación o alimentos que Sí, estimulen, ¿no? La sí. grasa. Está prohibido lo que es refrescos embotellados, azucarados, que tienen una alta demanda y es hasta los pacientes dicen, es que es cultural, doctor. Yo tomo porque es parte de toda mi familia, toma, todos tomamos. ¿Es Se mito o es sientan. cierto que el café hay que reducirlo en este proceso? El café se reduce solo si hay una enfermedad cardiovascular importante o si estamos teniendo una verdadera descalcificación importante. El café es de los únicos productos que se ha demostrado que tiene un beneficio para el cuerpo en cuanto a ser, es un estimulante controlado. Sin azúcar. Sí, Sin debe ser azúcar. sin azúcar. El Ajá. café, quien tome con azúcar es que no sabe tomar café. Es que hay mucha gente. Ujú. Bueno, él debe de irse Oye, quitando el azúcar, se debe tomar sin azúcar. El café debe tomar con filtro, porque si no se toma con filtro, sí eleva la grasa saturada. Ese sí es el único inconveniente. Entonces, se debe tomar idealmente con filtro y se debe de tener, todo el exceso es malo. El café es de los que sí es muy bueno. Ok. entonces, yo, por ejemplo, ahorita que entré desde antes ya había eliminado el refresco, que como dices, es cierto, es cultural. Mi mamá, siendo diabética, tenía su refresco ahí en el refrigerador. Por si Entonces, le daba el válido. sí, tú crees, y entonces, pues quieras o no, tú como niño, adolescente, joven, tomabas. Sí me costó, pero lo dejé. Ahora bien, en mi caso fue muy particular porque desgraciadamente yo ya tenía la tiroides diagnosticada, el hipertiroidismo, la diabetes y la menopausia. O sea, fueron 3 cosas que se me vinieron. Y bueno, yo le he hecho mucho la culpa al COVID. ¿Qué tanto tiene de que, porque veo en mi círculo de amigas, de familia, que la menopausia les está dando, o a lo mejor porque ya hay más información, o porque en realidad sí el COVID vino a alterar algo, ese proceso? Todos en general, de alguna u otra forma, padecimos COVID. Sí. El COVID fue catastrófico y se llevó a gente que tenía mayor morbilidad o estados inflamatorios. Atacó más a las pacientes que estaban gorditos. Sí. Se vio pues que teníamos también deficiencia de probióticos, que nuestras comidas, al ser más inflamatorias, tenían deficiencia de probióticos y prebióticos, que son sustancias que mantienen equilibrio en la flora, tanto intestinal como vaginal como oral. Y estas floras producen también sustancias que pueden disminuir los procesos inflamatorios y regulan también ciertas sustancias también para el cerebro, para lo que es la saciedad, y también regulan sustancias que también pueden dar situaciones emocionales de placer, o como beta endorfinas, más o menos. Entonces, las pacientes que tenían COVID debutaban, que tenían deficiencia de estos probióticos, debutaban más con diarrea. Y entonces, ¿qué pasa después del COVID?
El COVID, como por ser un proceso inflamatorio que afectaba vasos, una estructura celular vascular, sí detonó pacientes con diabetes, detonó secuelas de fibrosis pulmonar, detonó secuelas de alteraciones a diversos órganos. Sí es cierto, eso pudo haber contribuido a exacerbar sintomatología que de por sí ya se tenía, como el bochorno, como la sudoración, como Los el dolores trastorno de la articulares. diabetes o las Sí, situaciones articulares. ¿Sí? sí. Es cierto. O sea, ¿qué se puede hacer? Rehabilitarse. El cuerpo para poder volver a resetearse se tiene que rehabilitar. ¿Y cómo se resetean? La actividad física, vuelvo al punto. La actividad física y cambiar los estilos de vida. El hábito reparador que da el sueño, poca gente lo ejerce. El sueño por sí mismo, dormir en forma continua 7 horas, 8 horas, repara la estructura celular. Las células tienen un cromosoma y el cromosoma se cruza, lo que viene siendo como las areatas, lo que es la agujeta, como si era Sí, la sí. uña. Ujú. Esos se llaman telómeros. Los telómeros, entre más largos, tienen una manifestación de mejor reparación celular, mejor inhibición de células inflamatorias y células que producen cáncer y regulan estructuras celulares como tal De hecho, y se reparan el considera cuerpo. que en determinadas horas del sueño se va regenerando, ¿no? Eso Los es el órganos. sueño. Ese es el sueño y Ujú. ese es el telómero. De eso estoy hablando. El telómero es el que se tiene que reparar para la estructura celular. Cuando estos telómeros no se reparan, no tienen una situación adecuada para su reparación por la falta de sueño, pues es cuando vamos a tener mayor manifestación de obesidad, de diabetes, de Sí, hipertensión todo. y Hígado todas las demás, graso. y todos estos procesos que también son inflamatorios. El ¿Qué hígado te- graso no es más que la manifestación del aumento del consumo de energía que Ujú. se transforma en grasa y pasa Sale. a la grasa corporal, a la grasa de los intestinos, al epiplón y se transforma también en el hígado en grasa. Ya se acumuló de grasa, ese es el hígado graso. Es Yo- como Entonces tener la estufa y no lavarla, ¿no? Y se se te va va haciendo una el gran cochambre, cosa. se va llenando de, de grasa, de grasa, de grasa. Ese es el hígado graso. O sea, ¿cómo podemos mitigar eso? Pues disminuyendo el consumo de sustancias que estamos comiendo de más. Esa es una. Aumentar la actividad física para que también paulatinamente vaya disminuyendo esa reserva que tenemos y se Regular horas empiece de a usar, sueño. aumentar las horas de sueño, que Eso, idealmente eso son es lo 7 que. horas, el sueño reparador. Poner Siete. un horario, porque tenemos un vicio maldito del celular 12 de la Sí, noche ya cortaste antes. tu a proceso, las ¿no? De 11. regenerativo. Antes, o 10 sea, de la noche, muy 12, pero no tarde. sé quién se debe a las 12. Pues desvelarse es porque vamos a ir a una pachanga y van a Yo a invitar, las 9 Ya de ya. las pero 6, van a 7. invitar, ¿no? Pero el que está a las 12 despierto viendo su celular, ¿qué está haciendo? Atrofiando su cuerpo. No está dando la oportunidad al sueño Entonces reparador. le agregamos ejercicio, buena alimentación y también sueño, dormir Dormir por lo bien. menos 7 horas Y seguidas. la otra circunstancia que tenemos en nuestro entorno Salir con amigas. y que ¿Mm? es grave es el factor estrés. Cada quien maneja su factor estrés de acuerdo a su forma de aprendizaje, de acuerdo a su situación laboral, de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a sus necesidades. Pero el factor estrés es el que también compromete mucho la estructura celular y exacerba también los síntomas del climaterio. Y te Entonces, altera todo también, ¿sí? ¿no? Hay No pacientes solamente que eso. cursan bien su climaterio, hay señoras que dicen, yo llegué, de repente se me fue la menstruación, no supe nada, no supe más y sigo bien. Y están bien, no tienen mayor problema. Porque no tuvieron estrés. Así es. Pero hay otras, por ejemplo, que se le fue el hijo a estudiar a Monterrey y luego se quedaron con alguna circunstancia que tienen que trabajar, que no les alcanza, y más gastos. Empiezan a sumarse circunstancias económicas que contribuyen Al estrés. al El estrés. estrés. Entonces eso O también depresión. exacerba. La depresión es La muy depresión es un importante. síntoma de la menopausia. No. La depresión acompaña al climaterio, no porque a fuerza sea parte del proceso. El estado depresivo es una manifestación que debe ser un comportamiento, el cual lo tenemos por más de 6 meses, que puede ser manifestado por sueño continuo, por desgano en las actividades que de por sí teníamos deseos de hacer, falta de interés o falta de interés en nuestra propia persona, llanto fácil, pero que esta manifestación sea continua.
Esa es una Ok. situación que podemos catalogar de estrés. ¿Qué es? El depresión, perdón. La depresión puede ser considerada como leve, moderada o severa, pero va a depender de los antecedentes y la esfera del paciente, ¿no? Cualquiera se puede poner triste si reprueba un examen, cualquiera se Sí, puede poner claro. triste si tiene una relación de pareja que esté fragmentada, cualquiera se puede poner triste si deja de tener una precisión económica que aspiraba, ¿no? Todos pueden tener una situación, pero hay un punto, cómo tenemos la capacidad de afrontarlo y que podamos continuar. Entonces, esa es la parte más importante que se tiene que trabajar. Ahí engloba la familia, la pareja, el trabajo, todo. O si estamos solos, pues igual, voltear, estamos solos, a continuar, Entonces ¿no? es continuo, debe de ser por lo menos 6 meses Sí, para tener un de diagnóstico, sí, depresión. pero claro, hay pacientes que tienen una manifestación importante, no vamos a esperar 6 meses para establecerle un diagnóstico. Sí, es Se que tienen que medicar. Aquí, claro, la medicación dada por psiquiatra no se cambia. La medicación dada por un facultativo en enfermedad mental no se cambia y se modifica de acuerdo a como el doctor la va regulando, porque con frecuencia llega la paciente, me dio el psiquiatra este medicamento, pero ya lo suspendí. Eso no me compete a mí como médico, no profesional en este estado, suspenderlo. Eso tiene que ser una El intervención directa psiquiatra. porque el psiquiatra hizo un análisis, estudió ese aspecto mental para poder hacer una prescripción apropiada. Entonces, ese sí tiene que ser una situación muy particular para quitar. Cuando me dio esto el endocrinólogo, sí puede uno tener cierta intervención para Sí. modificar o aumentar o en conjunto con el complementar. endocrinólogo mejorar la prescripción, todo en beneficio del paciente. ¿Quién tiene la facultad de darlo? Cualquiera de los dos que esté preparado. O sea, no compete. Por ejemplo, si la paciente tiene enfermedad tiroidea, a veces no tiene caso si es una situación privada, que concurra con el ginecólogo si también el endocrinólogo lo puede llevar. El paciente también es una situación que gasta. Sí, sí. Entonces puede estar completamente con el endocrinólogo. El endocrinólogo es una persona profesional y especializado en el aspecto de Hormonas. hormonas. Entonces, pero también el facultativo, también hasta un compañero médico general, son muy profesionales y también pueden llevar la prescripción. Ahora, toda prescripción no es prescribo y ya, no es una receta, se individualiza. Pacientes, por eso decía, pacientes que tienen más de 40 años tienen que completar un protocolo para poderle alguna situación hormonal. Sobre todo la mastografía con ultrasonido, Y el seguimiento, perfil ¿no? sí, y hacer un seguimiento. No está, te prescribo y te veo en 5 años. No. Esa O no paciente es que tiene que es estar en una general, ¿no? prescripción. Decirle a todas Sí. este medicamento No, se y tiene todas que lo que tienen. individualizar. Y hay un ramillete de medicamentos para dar y de acuerdo a eso se tiene que dar la mejor prescripción que le beneficie al paciente. Y puede haber ensayo-error. O sea, puede haber que le doy y cómo respondió el medicamento, le espero en 2, 3 meses y evaluar la respuesta. Sí, No respondió bien, bueno, vamos a cambiar el medicamento a otro o vamos a mejorar se va adecuando. Se puede ir adecuando medicamentos. El común responde muy bien en la mayoría de las veces. Lo que hablaba de la ventana de oportunidad del medicamento es que en forma temprana el uso de la prescripción hormonal tiene un beneficio. Entre más temprana, mejor. ¿Por qué? Porque no les he señalado que a nivel de los vasos nosotros vamos acumulando grasa, en los vasos. Esa placa que llamamos ateroma se va haciendo más gruesa conforme tenemos más edad. Y se ha visto que el 45% que llegan a la edad del climaterio prácticamente ya llegan con esa grasa ahí. Entonces, si hacemos una prescripción y la paciente tiene riesgos trombóticos, esa placa de ateroma se puede desprender en cualquier momento y le va a provocar más fácil una enfermedad vascular, un infarto, un evento vascular. Esa es la razón por la cual la prescripción del estrógeno comúnmente no se da en pacientes mayores de 60 años. Okay. Porque esta placa de ateroma es muy inestable y al darle un estrógeno o un uso hormonal, la podemos desprender más fácil. Por eso la ventana de oportunidad existe al inicio de los al síntomas, inicio. La al medicina inicio del preventiva climaterio, al tendría inicio, que ser.
al inicio, no en forma tardía, Y ahí porque sí luego puede pasa ser que la de paciente, la edad, ¿no? fíjate que me volví a casar y ahora quiero estar como cuando estaba yo de 40 o antes de los 40, y empiezan a usar sustancias hormonales en dosis muy altas, y sí, la ponen como en moto, pero su riesgo cardiovascular Está, se exacerba de una forma Le pasa importante. lo mismo a los hombres con la pastillita azul, ¿no? O sea, todo tiene que estar regulado Bueno, porque, ese medicamento tiene otro mecanismo de acción, ok, es otro su actuar, pero sí, hay quien empieza a ponerse también testosterona ok. y también tiene sus consecuencias, entonces sí, todo tiene que tener un equilibrio. entonces sí, es ir antes. Y ahí, como dices, no hay pierde, vas a llegar a tal edad, y entonces pues ve antes, ¿no? Ah, bueno, y también Sí. que la gente sepa que no hay nada mágico, ¿no? Porque también las redes te invaden. Que si las pastillas de choco no sé qué y que tomó la planta tal en té. Entonces, aquí lo importante es el seguimiento con un profesional. Sí, realmente es ponerse en las Así es. manos de un médico de su confianza y que se individualice la prescripción, pero ya hablamos, avisa es la clave de todo esto. Hábitos de vida saludable. Hábitos de Esa vida es la saludable. clave para que inclusive la prescripción sea más fácil, ¿no? Y hay pacientes que dicen, no, yo no quiero nada que me prescribas, no quiero nada hormonal. También se Pura- vale. Entonces se pueden dar medicamentos que pueden quitar el estado bochornoso, que es el mayor síntoma. Sí, Para la situación de la resequedad vaginal que dije que era la última manifestación más dada después de 2 años, ahí sí el mejor medicamento sigue siendo el estrógeno. Hay otras situaciones que se pueden dar como lubricantes, hay otras circunstancias que se pueden dar. Ahorita está de moda también utilizar láser y todo eso, pero el estrógeno sigue siendo la el mejor mejor. prescripción para la vagina. Recordando que la absorción del medicamento es mínima, menos de un 4% del medicamento se va a absorber. Y entonces, pero muchos compañeros lo No les va a salir satanizan. barba, bigote Nada, o... nada, nada. Muchos compañeros lo satanizan y no lo Y no lo usan. dan. Entonces, yo siempre se busca que la paciente lo prescriba, sobre todo si mantiene sexualidad. Y sobre todo Claro, si su sí. muchacho está activo. Joven. Y más con la moda ahorita que las 40 andan con los de 18, hay que Se me estar... echa, no. Bueno, las de 50 andan con los de 18 también. Entonces, sí hay que prescribir. Ok. Hay que Pero hay que prescribir ir al... y Sí, adecuando la claro. dosis. Y Sí, teniendo todo tu historial, ¿no? O más bien Tener los ya... antecedentes, reconocer los factores que tengan de riesgo. Está contraindicado completamente en pacientes que hayan tenido cáncer, que hayan tenido eventos vasculares, trombosis venosas importantes. Personas también que tienen, por ejemplo, mucha aura para migraña. Ok. Empiezan con una luz intensa, ya tienen dolor de cabeza importante. Ellas hay que irse con cierto cuidado. Pacientes que no tengan un control adecuado de su enfermedad reumática, porque el estrógeno, así como detona un factor de estimulante de crecimiento, también reviva otras sustancias inflamatorias. Los pacientes con lupus eritematoso, con artritis reumatoide, que no tengan un adecuado control, hay que hacer una prescripción muy cuidadosa. Ok. ok. Pues yo ya, sí, yo creo que ya saqué todas mis dudas. Ok. Bueno, pues yo agradezco mucho que nos haya podido acompañar, que nos haya nutrido toda esta plática. Yo le pediría de favor si nos comparte sus datos para las personas que nos estén viendo y tengan el interés de acercarse y empezar, ¿no? Con su seguimiento. Sí, el teléfono del consultorio es el 61-307-42 y el 61-133-06. ¿En qué horarios? El horario para solicitar la cita es a partir de las 8:30, de 8:30 a 8 de la noche, en horario corrido. Ok. Los sábados solo por la mañana, de 8:30 a 13 horas. Ok, bueno, pues agradezco mucho que nos hayan Gracias, sintonizado, que sí, nos hayan seguido en esta hora de esta buena plática. sí. Y Y bueno, también me yo sí, gustaría abrir la invitación para que nos apoyara con nuevos temas, ¿no? Porque nos enfocamos a la Sí, menopausia, pero hay infinidad de es cosas que diverso. podríamos, ¿no? Sí, Tocar aquí en la sí, mesa. con gusto. Con gusto sí, y estoy. pues sí, acudir con el médico, porque la verdad sí, nos sentamos
con las amigas y nos quejamos y ya nada más sacamos un diario a ver qué achaque tiene cada una y qué Le vas achaque le poniendo palomita, pareció. este ya pareció, Sí, este no, y, este y sí. no falta de que nos dicen, no, que tómate esto, que tómate aquello, que aquello y aquí, pero como dices, todas son de No todas forma las mujeres diferentes, tienen los ¿no? mismos síntomas, no todas las mujeres les va a funcionar el tratamiento. Entonces, yo creo que lo recomendable aquí es acercarse a un profesional Sí, y porque y sí pasarle lo mejor posible, ¿no? O de que sea, lo Claro. vamos a padecer, lo Y vamos porque a bueno, no es padecer. una enfermedad, no es un proceso No. natural. como lo comentamos, es un proceso de transición normal de un aspecto reproductivo a uno que ya no es reproductivo. Así que disfrútenlo, porque ya no van a poder tener hijos. Ya Alguien no, me decía, imagínate que es como que te abrieran el parque de de diversión. Si lo analizamos de esa perspectiva, Sí, está es bien, ¿no? cierto, ¿no? Sí, es cierto. Ya no tienes que andarte Ya no te cuidando preocupa. de eso. Pues sí, hay siempre verlo de ese lado positivo. Sí, si se reúnen, bailen, disfrutan, ríense, y no hablen de enfermedades, porque esas reuniones entonces ya empiezan a copiar otros síntomas. Ya Yo no ya tengo quieren este. cooperar para comprar el bingo, porque ya. Tenemos una amiga que es más joven que nosotras y de repente ya dijo que sentía los mismos síntomas que ¿Verdad que nosotros. no se contagia? O sea, No, no es chicas de contagioso. 20, chicas de 30 se pueden llevar con amigas de 50, no es contagioso. Sí, nada más, no hablen de enfermedades porque sí se pueden sugestionar. Sí, puede haber algún hipocondríaco por ahí. Sí, sí, me ha pasado. Pues Pues sí, muchísimas no, gracias. gracias, Que Anita. tengan Buenas linda noches. noche. Gracias, Síganos buenas acompañando noches. aquí con Anató. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.